Buenas tardes. Pues nada, si os parece, comenzamos con la charla de Antonio Arechavala, que se llama La recuperación de La Palma hacia un futuro de soberanía. Voy a presentaros brevemente a Antonio. Antonio es investigador de la Universidad de Zaragoza. Trabajó con Soil Testing Española en la recuperación de las antenas de seguimiento de satélites de Robledo de Chabela de la NASA. Durante un cuarto de siglo fue director técnico del Laboratorio de Arquitectura de la Universidad de Navarra, así como profesor de Geotecnia y Geomorfología en las Facultades de Ciencias y la Escuela de Arquitectura. Participó en la recuperación de Lorca tras los terremotos de mayo de 2011. Es cofundador de INDERC, una organización internacional para la recuperación de comunidades golpeadas por fenómenos sísmicos. Participó en un debate internacional sobre la sismicidad intraplaca relacionada con el cambio climático y la actividad humana, el urbanismo geológico y la adaptación de las ciudades al nuevo contexto climático y energético. Es divulgador asiduo de estos temas en medios como ABC, Vocento, Grupo Noticias, y mantiene espacios dedicados a ellos en la cadena COPE, en Radio Euskadi y otros medios en los que colabora asiduamente. Así que sin más, os dejo con el geólogo Antonio Arechavala. Pues nada, muchas gracias por haberme traído aquí. Muchas gracias a la organización, a Juan, por supuesto, a Alfonso y a todos vosotros. Bueno, ya se acabó de hacer la pelota. También muchísimas gracias al volcán, porque si no llega a ser por él no hubiésemos estado aquí. Yo tengo una visión muy panteísta de la vida y me gusta mucho ver algunos de los fenómenos geológicos, a las unidades geomorfológicas como seres vivos. Esto ha salido ya en temas de Gaia y bueno, pues no desmerece en absoluto, puesto que bueno, como ya he presentado en más ocasiones, una ciencia con alma es exactamente igual de ciencia, pero más calentita, ¿no? Bien, eso por un lado. Luego, por otro lado, también me gustaría recordar que las erupciones volcánicas suelen traer grandes revoluciones. Hay ejemplos muy notorios, ¿no? Uno de ellos es la explosión del volcán Laki en 793, que produjo que bueno, pues se muriesen todo el ganado de Islandia y la mitad de la población, pero esto saltó el charco y produjo un invierno terrible en Europa, ¿no? Con grandes pérdidas en las cosechas, muerte de muchísima gente, enfermedades en el ganado y bueno, pues muchos hongos y muchas enfermedades en los frutales. Y entonces bueno, la gente se moría de hambre y había listillos que empezaron a especular y bueno, hicieron extraperlo. Entonces bueno, hubo un levantamiento, en este caso en Francia, y se produjo la Revolución Francesa, que empezó en aquel volcán, ¿no? El resto ya lo sabéis, igualdad, fraternidad, etc. En 1815 el Tambora explotó con una explosión que abarcó todo el planeta, bajó 0,7 grados la temperatura del planeta y se produjo un problema muy gordo también en Europa sin cosechas, ¿no? De tal forma que incluso aquel año, el 1816, se llamó el año sin verano y bueno, pues como no tenían nada que hacer en ese momento los grandes pensadores, pues se dedicaron a escribir y escribieron obras famosas como la de Lord Byron, como por ejemplo Frankenstein, Drácula, etc., ¿no? Entonces, bueno, hubo una revolución cultural que cambió mucho la mentalidad. Recuerdo que el Cabildo de Santander escribía al rey que en ese momento pues, que no había se había perdido toda la cosecha de maíz en Santander, una provincia de Santander, hoy Cantabria. Bueno, pues todas estas cosas son importantísimas porque yo vengo aquí a reivindicar sobre todo el papel del historiador, la figura del historiador o historiadora dentro de cada territorio, porque son los que realmente estudiaron todas las catástrofes y cómo se salió de ellas. Geólogos, arquitectos, ingenieros hemos desplazado poco a poco, sobre todo en obra civil, a los historiadores y a los geógrafos también, que estudiaron pues, todas las catástrofes que se dieron con inundaciones, terremotos, desprendimientos de tierra que mataron a la gente o que hicieron cambios radicales en algunas de las comunidades que muchas veces estuvieron décadas sin poder levantarse, otras aprovecharon esa circunstancia para salir adelante, como vamos a ver algunos ejemplos, y otras simplemente no se recuperaron jamás, quedaron heridas para siempre, ¿no? Yo esto lo he vivido, lo he visto porque me he dedicado a ello.
en algunas comunidades y he visto cómo algunas han sabido reinventarse, han sabido encontrar a través de su historia los mejores recursos, lo han puesto en valor y encima lo han compartido con otras comunidades para ser resilientes todos en conjunto, ¿no? Diréis, ¿qué me está contando este tío que sí es geólogo y es científico y ahora me viene a mí con un discurso que es más casi de humanidades y tal y cual? Bueno, como veis ahí pone que la cultura es la mejor herramienta para adelantarse y sobreponerse a las catástrofes. Yo estoy convencidísimo después de todos estos años trabajando en ello. Y después de toda la hilera de científicos que hemos visto, con gráficos, con grandes cosas, pues digo yo aquí que soy un geólogo de letras y entonces voy a dar un salto a las humanidades para que luego aguantéis el tostón que os va a echar Carlos Taibo, que es más el representante de, digamos, más cerca de las humanidades, ¿no? Porque realmente se nota la falta de las humanidades en estas puestas en común, sobre todo para la recuperación de comunidades que han sido pues eso, azotadas por catástrofes, ¿no? Así que, bueno, pues la función del estudio de todo esto tiene dos vertientes, si queréis, adelantarse y sobreponerse, ¿no? Vamos a hablar primero de cómo nos adelantamos y luego cómo nos sobreponemos con ejemplos, ¿no? Y cómo la cultura y, por supuesto, la historia de cada pueblo, el historiador que sabe qué hacían nuestros antepasados o cómo salieron adelante después de tal cosa, es un tesoro que vale mucho más que gigavatios de energía eólica. Bien, vamos con adelantarse. Bueno, primero vamos a ver de dónde venimos y a dónde vamos. Todos sabemos que vivimos en una zona donde toda esta actividad del interior terrestre está muy a flor de piel. Lo hemos vivido todos y por eso vivimos donde vivimos. Por eso tenemos que darle unas collejas a todos aquellos que nos dijeron, como me tocó a mí hacer con muchos pardillos de redes sociales, de que a quién se le ocurre hacer una casa al lado de un volcán, ¿no? Cuando todos sabemos que eso es imposible. Hablaremos de urbanismo geológico y del plan de recuperación de la isla de La Palma con esa colaboración con el Colegio de Arquitectos, ¿no? Si os fijáis en esta historia, que son los 4.500 millones de años que hemos hablado ya en charlas anteriores, como la de Ferran o como la del consejero, estamos pasando aquí en un segundo toda la historia del planeta. Aquí llega el meteorito que acabó con los dinosaurios. Y bueno, pues quiero que veáis otra vez un momento muy especial que es este momento que se llena de verde todo el planeta. Esa exuberancia del carbonífero en la que la materia orgánica crece por toneladas y podríamos tener, que es lo que hoy queda, como la capa de humus que recorre todo el planeta, pero que en ese momento en algunas zonas podía llegar a tener cientos de metros e incluso kilómetros, ¿no? Todo eso, gracias a que vivimos en el único planeta del universo que tiene una cosa llamada tectónica de placas, en la que se mueven los continentes y se entierran, se enterró, se coció, se recoció y de repente aparece un bicho muchos millones de años después que tenía cerebro y a coste cero lo recuperó como hidrocarburo. Es decir, que esto fue un regalo, nunca mejor llamado oro negro. Esto durante 200 años, 170, 200 años, lo utilizó en su favor sin saber que esto era una iatrogenia. No sé si sabéis la palabra iatrogenia, que se utiliza más en medicina. Esto es como cuando tú te duele la cabeza, vas al médico y te da una pastilla, te quita el dolor de cabeza, pero te produce una úlcera, ¿no? Entonces, bueno, esto es la iatrogenia que nos produjeron el abusar tanto de los combustibles fósiles, pues hoy la más gorda es el cambio climático, ¿no? Vamos a hacer un movimiento muy rápido de cómo se formó esta casa común. Este concepto que viene del trasvase del Laudato Si del Papa, hacía siglos que no había un concepto que pasaba de la teología a la ciencia y ahora lo ha hecho con el Laudato Si, casa común. Casa común ya se utiliza en muchos ámbitos científicos, pero fue el Papa el que la puso encima de la mesa con el Laudato Si, por primera vez. No tiene nada que ver con que yo haya colaborado con la COPE y todos estos que han dicho por ahí, ¿no? De hecho, estoy en las listas negras de todos ellos. Bien. Ya sabéis cómo se formó más o menos nuestro sistema solar. Todos conocéis a Kant, al filósofo Kant, que fue el primero que propuso la teoría de Kant, Laplace, que se lo debemos también a Laplace, en el que bueno, pues, un montón de materia se juntó y bueno, pues, la más densa se fue hacia el centro y de ahí aparecieron los planetoides y aparecieron pues, los otros planetas. Y los más pesados se quedaron cerca del Sol, ¿no? En este caso el nuestro. Primero se forma el núcleo metálico, todo lo más gordo, lo más denso se va hacia adentro. Después, lo menos denso, que es el aluminio, etcétera, silicio, se queda en el manto. Y finalmente se enfría la corteza, lo que es la corteza, ¿no? Ahí aparecen, pues ya tenemos formadas las tres primeras
capas en un proceso que dura unos 4.500 millones de años, poco a poco, y no con unas fronteras, sino de manera casi también se van solapando, a veces hasta de forma simultánea. Aparece la magnetosfera, que es la que nos defiende de todo el problema de los rayos que nos manda el Sol, la hidrosfera y la atmósfera. Más tarde aparece la biosfera, ya estamos en 4.000 millones de años, y cuando de repente dentro de esa biosfera aparece un ser supuestamente pensante, acoge en un instrumento material que es el cerebro humano una cosa que se llama el pensar. El pensar posiblemente existiese previo a que alguien lo captase, que era el cerebro humano, ¿no? Y entonces ya, siguiendo a Taylor o a Vernadsky, al geoquímico Vernadsky, tenemos lo que es la noosfera, que ya llega a un desarrollo brutal en estos momentos en los que podemos estar en red con el conocimiento a través precisamente de dispositivos que consumen muchísima energía, ¿no? Con todo esto se ha creado también la tecnosfera, que empieza con martillos, lanzas, etcétera, y termina en misiles, y por supuesto la urbanosfera. Y ya entramos en lo que es el antropoceno. Diréis, pero si el antropoceno no existe, efectivamente, la Sociedad Internacional Estratigráfica todavía no ha determinado cuál es el momento del antropoceno, si las bombas atómicas, si el plástico o si los huesos de pollo o lo que sea, porque hay varios indicadores geológicos que lo podrían poner. Sin embargo, no podemos obviar que antropoceno es un concepto que aparece en la literatura de forma, sobre todo desde el año 2010, a lo bestia. Ese año, precisamente, 2010, es un ecuador en la historia de este planeta. Porque en 2010, que es hace 12 años, que es lo que veis ahí a la derecha, se produce hace 5.000 años comienza la historia, escrita, desde que tenemos hace 300.000 años nuestros cuerpos humanos, del Homo sapiens. Hace 12 años, en el año 2010, este ecuador que os digo supone una nueva experiencia para el planeta en la Tierra, para la vida en el planeta, que es que más de la mitad de la población empezamos a vivir en ciudades, en núcleos urbanos de más de 5.000 habitantes. Hay otro ecuador muy importante hace 2 años, en el año 2020, en la historia de este planeta, y es que en el año 2020, si ponemos toda la materia viva del planeta en un lado de la balanza y ponemos toda la materia creada por el ser humano, hormigón, cristales, asfalto, etcétera, en la otra, resulta que ahora ya, desde hace 2 años, pesa más las cosas hechas por el ser humano que todas las bacterias, todos los bosques y toda la madera del planeta. Bien, esto puede tener un más menos, pero bueno, podéis encontrar el trabajo en la Universidad de Tel Aviv, unos autores que se tiraron 5 años intentando dar el peso de todo esto. Hablamos de 11 teratons, que más o menos se igualaron, ¿no? Es decir, ha sido todo, sobre todo, en el desarrollo del siglo XX con el uso de los combustibles fósiles. Y ya pues llegamos al antropoceno, y esta es la historia del planeta. ¿Qué viene ahora? Pues viene que seguimos ya somos en 2022 el 55% prácticamente de la población vivimos aglutinados en núcleos urbanos. Y esto parece ser que no tiene opción de parar, con lo cual aparece un nuevo concepto que es la urbanosfera. La urbanosfera sería toda esa red neuronal de ciudades conectadas unas con otras en el planeta, que son cada una de ellas como una célula de toda una estructura, que es la urbanosfera, que bueno, entra ya en el siglo XXI. Sin embargo, esto da señales de agotamiento ya. En el caso, por ejemplo, de España, en el año 1900, al empezar el siglo XX, había 3 personas en las ciudades por cada 7 que trabajaban en el sector primario en la agricultura. Hoy estamos en más de 8 en la ciudad y menos de 2 en el campo. Esos menos de 2 mantienen a los otros 8 de la ciudad. Y esto empieza a dar también señales de agotamiento ya también, ¿no? Por lo tanto, pues la ciudad se convierte en un escenario donde la mayor parte de la población tiene que convivir con los retos de la naturaleza. Así que, bueno, pues tendríamos 3 niveles de intervención urbanística, lo que yo llamo urbanismo geológico, pues para adaptarnos a esta tendencia imparable de vivir en ciudades, pero que ya va a parar, Una sería el nivel 1, que sería la planificación urbanística, 2, el diseño urbano, y 3, la arquitectura de cada barrio o de cada casa o cada edificio en particular.
Eso está muy bien porque dentro de lo que es el proyecto de recuperación de La Palma hay un convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de La Palma para el estudio de la viabilidad y recuperación. Estaría muy bien que en estos equipos estuviese un historiador, mínimo, como han hecho, por ejemplo, para grandes obras civiles en Irán, en Alemania, en Estados Unidos o en Italia. Ya existen los historiadores en estos equipos porque son capaces de dar una visión que nosotros como científicos no tenemos. Nosotros tenemos metodologías que no son las de ellos tienen otros métodos de estudio y entonces, bueno, pues al final se descubre que existieron cosas que aparecen muchas veces ocultas o no se ven, por eso grandes fracasos de presas que no se pueden terminar, como el caso de Yesa en Navarra, aeropuertos sin aviones o cosas que simplemente eran inviables porque bueno, pues, no se conocía el pasado, que a lo mejor era más vehemente desde el punto de vista sísmico o volcánico o lo que sea, y todo esto pues los historiadores, que es alguien al que tenemos, un sector al que tenemos marginado, pues es capaz de investigarlo. Dentro de estos equipos multidisciplinares es fundamental su existencia. Esto lo comenté también cuando la recuperación de Lorca. Es decir, el riesgo volcánico estaría en el nivel 1 como el sísmico. Es decir, que hay muy poco investigado, no se ha hecho prácticamente nada porque aquí tenemos esto cada 40 o 50 años y nadie se esperaba que fuese a afectar a una zona pues, tan urbanizada, ¿no? Como es pues, Todoque o toda la zona donde tocó, ¿no? En este caso, esto debería entrar también en los itinerarios de educación, no solamente cómo comportarse en caso de vulcanismo, en caso de terremoto, que suelen venir acompañados uno con otro, sino que bueno, también desde pequeño tener esta educación para conocer dónde vives y que no te pille de sopetón. Es decir, que tu cultura tiene que ser, aunque ya la hay, se ha consolidado por vuestros padres, vuestros abuelos, etcétera, pero es importante que desde pequeño se sepa dónde se vive. Es decir, no es lo mismo que yo haya nacido en La Palma o que haya nacido en Valladolid, donde no se le conoce ni medio terremoto histórico a la ciudad, ¿no? Bueno, por eso bueno, es importante que me encontré buscando información sobre cuánto habían participado los historiadores en la recuperación de La Palma y encontré que sí que había alguno, Jesús Pérez Muere, no lo sé, pero que había hecho algunos trabajos en relación a cómo habían convivido con los volcanes antiguamente nuestros antepasados, ¿no? En agosto de 2011 yo presenté un trabajo para el Consejo de Europa, para tal, sobre la Universidad de Murcia, el Gobierno de Murcia, etcétera, sobre la recuperación de Lorca. Fue bastante ambicioso, era barato y además bueno, me había buscado la vida para que fuese autosostenido, ¿no? Tenía 5 departamentos y lo que se pretendía era una especie como del que hay en California, ya está todo el mundo, uy, ¿qué nos ha pasado? Hemos tenido terremotos. Claro, es que vives en una zona sísmica. Ya, pero es que es fatal. Bueno, fatal, pero vamos a dar la vuelta al calcetín y vamos a aprovechar eso para poner en valor. Entonces, bueno, esto le gustó mucho al entonces alcalde de Lorca, que era Jodar, luego fue creo que consejero del Gobierno de Murcia de Medio Ambiente, y se lo llevó a Rajoy, que en ese momento estaban en elecciones. Rajoy estaba encantado, y todo el mundo pues, hicieron que este proyecto, al cual doné a la Cámara de Comercio de allí de Lorca y de Murcia, pues tenía 5 puntos en los que había 2 que eran pioneros, que era el estudio de la sismicidad histórica en relación al patrimonio histórico. Lo presentamos en China, en un congreso, y bueno, pues ser una referencia internacional en ello. De estas cosas se sabe mucho en La Palma porque sois referencia internacional en observación del universo, que me va a venir muy bien para otra cuestión, ¿no? En Lorca vimos que daba igual lo moderno que lo antiguo, los mismos daños en diferentes épocas. Iglesias modernas tenían los mismos daños que iglesias antiguas. Los daños a cortante afectaban exactamente igual a los edificios modernos que a los edificios antiguos. Esto estaban las pobres monjitas al lado de mi hotel, tenían estas X típicas de cuando hay terremotos que tienen una aceleración del terreno fuerte, se producen estas aspas del movimiento de para acá y para allá. Esto es muy típico, ¿no? En el convento de las Clarisas, que quedó así el pobre. Lo tenía nada a 50 metros de mi hotel. Y luego pues tenemos estas actuaciones cuando no están los historiadores y cuando de repente nos encontramos con que se hacen las cosas un poco con una mentalidad en la que se cree que lo antiguo o lo tradicional es algo atrasado y lo moderno es pues, la tecnología que ha salido aquí ya en otras ocasiones también a lo largo de estas jornadas. Solo colapsaron 2 edificios en Lorca. Uno de ellos fue la iglesia de Santiago,
y otro fue un edificio moderno del año 1994 que cumplía todos los requisitos de normas sismos resistentes. El edificio de la iglesia de Santiago era curioso porque es mampostería, fijaros cómo quedó, pero en el año 94 tuvo una intervención, 94-95, si lo veis aquí, pone aquí, este edificio se restauró, en 1994-95. Y estas fotos que tenéis en la parte de arriba son unas fotos de unas cervicales y unos refuerzos que hizo un cirujano conocido, y en los que, pues, viendo esto, decía, vamos a ver, si yo le pongo a la persona que ha tenido el accidente algo que tenga mayor resistencia que sus huesos, en el próximo pepinazo no se van a romper las resistencias, sino otra vez los huesos, ¿no? Y eso es lo que pasó en Lorca, en la iglesia de Santiago, que en vez de poner algo que tuviese una resistencia similar a lo tradicional, vino el hormigonazo, la cultura del hormigonazo, y se puso un hormigón de un montón de resistencia y un montón de peso. Así que cuando vino el terremoto, colapsó. La única iglesia que colapsó era la única que estaba restaurada, pero mal restaurada, con criterios que no pegaban en el contexto. Otra de las cosas que observamos fue que, bueno, pues todas estas configuraciones urbanas en las que tenemos las plantas de abajo que se extienden por todo el planeta, son muy vulnerables. Este es el barrio de La Viña, que hubo que derribar prácticamente al 90 y pico %. Como veis, estas partes de abajo, cuando viene la onda sísmica, cascan y se caen, como veis en los dibujitos de abajo de Patrick Murphy. Lo llamamos piso débil o planta diáfana. Esto pasó exactamente igual en un barrio que se hizo rápido también para gente humilde, se llamaba San Fernando, que también hubo que derribar al completo. Al final pasó lo mismo, al estar las plantas bajas vacías, se rompen los pilares y casca el edificio porque no lo aguanta. Esto lo entiende cualquiera, pero esto está extendido por todo el planeta. Tanto en zonas sísmicas como no sísmicas. Y no nos habíamos dado cuenta hasta prácticamente el terremoto de 1985 de México de este problema, ¿no? Como veis, bueno, también por pilares demasiado cortos o esas configuraciones extrañas. Otras no eran cortos, pero se les acortaba porque se les confinaba, en cierto modo, casi estaban prácticamente secuestrados con mampostería y ladrillo y quedaba como pilar corto, con lo cual cascaba y no tenía opción a ondular, ¿no? La iglesia aquí, aquí tenéis el único edificio moderno que colapsó, que es el edificio que vimos todos en las televisiones. Ese soy yo ahí tomando notas y tal y cual. Ya tenéis a Zapatero en ese momento, también vino Rajoy, vinieron todos en la avenida de las promesas solemnes a prometer de todo. Mi trabajo nunca llegó a hacerse y todo el dinero que se recuperó de Mocedades, el Real Madrid, el Athletic de Bilbao, etcétera, fue a un limbo, decía Jodar en su momento. Es decir, aquí hubo un problema muy gordo con todas estas donaciones. Hubo una cantidad de dinero. Me recuerdo que el gobierno de Navarra había dado 1 euro por navarro. Era en total 600 y pico mil euros. La Casa Real había dado medio millón de euros. Así, bueno, al final, pues entre entidades deportivas, artísticas y tal, hubo un montante importante que sacó las vergüenzas al alcalde en ese momento, que era Paco Jodar. Lo hizo Mercedes Milá, en un programa en 4 que le sacó los colores y dijo, bueno, no sabemos dónde está ese dinero y no se sabe todavía. De hecho, me gusta que me haya comentado, creo que fuiste tú, Fran, ¿no?, que llamaron los de Lorca al poco de lo del volcán. Dijo, prepararos porque viene un problema muy gordo, que es el problema de la corrupción que afecta a estas cosas, ¿no? Y ahí está, ¿no? Bueno, pues que sepáis que vais a tener que lidiar con ello, porque va a haber mucha gente y mucho dinero de lo que se ha volcado, de toda la península, incluso de zonas extranjeras, entidades financieras, entidades deportivas, lo que sea, con el hierro, con La Palma, y bueno, pues está en un limbo también, ¿no? Así que hacer seguimiento, que es obligación de todo ciudadano responsable, estar pendiente de qué hacen estas personas a las que pagamos una tonelada de dinero para que gestionen bien nuestros recursos, Y, sin embargo, hacemos dejación muchas veces de ello, Tenemos que mirarlas más con lupa a los políticos. Bueno, ese es el edificio colapsado y tal. Bueno, ¿de dónde vino esta configuración? Realmente, si hay algún arquitecto en la sala, que me perdone, porque me voy a meter con Le Corbusier. Le Corbusier era un tío muy bueno, inventó una cosa, bueno, pues que ya veréis, que son los 5 puntos de Le Corbusier, con la planta baja libre, la terraza jardín, los pilotis, es decir, los pilares, la ventana longitudinal, que le daba pues una nueva forma de luz, higiénicamente era mucho mejor, de ventilación y tal, y la fachada libre, ¿no? Todos estos 5 puntos de Le Corbusier se concentraron sobre todo en un diseño que es Ville Savoye. Este diseño es el diseño del siglo XX
que inundó todo el planeta en menos de 100 años. Este diseño tiene más influencia en la arquitectura moderna que la Torre Eiffel, las pirámides de Egipto, el acueducto de Segovia o cualquier cosa que queráis. Esto se implantó por todo el planeta. El problema está que Le Corbusier no sabía nada de terremotos. Y entonces lo que pasó es que hasta los años 80 del siglo XX no nos dimos cuenta de que esta configuración es muy vulnerable, como habéis visto en Lorca. No fue la única causa, como veis en 1926, los 5 puntos de Le Corbusier, sino que también la ingeniería civil, la arquitectura, la geología y los planes urbanísticos, a través de la irregularidad en planta, irregularidad en altura, pilares cortos, irregularidad torsional, etcétera, hasta el año 2000, que aparece un nuevo paradigma, no cambiamos un poco el chip. Y ahora es cuando estamos dándonos cuenta de que algunos diseños urbanos que vinieron acompañados de grandes dosis de energía, no solo para construcción, sino también para mantenimiento, eran excesivamente atrevidos en algunas zonas que no voy a hablar de sismicidad fuerte, sino solamente con hablar de sismicidad moderada o sismicidad muy abultada en el tiempo, cualquier día te puede tocar. No, es que aquí no ha habido un terremoto desde hace 500 años, que es lo que le había pasado a Emilia-Romagna, y en 2012 les pegó un pepinazo de 5,8, que ya sabéis cómo quedó Ferrara, bueno, pues hubo muertos, hubo un problema muy gordo, y después Emanuela Guidoboni, es geóloga pero es historiadora también, descubrió que sí que había datos, había recorrido parroquias, había recorrido conventos y tenía datos, incluso en partes de bautizos, donde se hablaba de terremotos que no se habían producido antes de 500 años, sino en los últimos 500 años, ¿no? Por eso es importante todo esto. Otras configuraciones urbanas que, como veis, son muy vulnerables en zonas sísmicas, y otra, por ejemplo, Nueva York, estas son fotografías de Nueva York, en las que, bueno, pues ahí tenéis edificios de diferentes alturas y configuraciones urbanas que han sido en algunos casos incluso reforzadas, porque en Nueva York, que pensaban que no iban a tener ningún terremoto, tuvieron el 5,8 ayer en 2011 también, ¿no? Bueno, pues de repente pues un urbanista neoyorquino se dio cuenta de que la ciudad había tenido en 2012 las inundaciones del metro por el huracán, no me acuerdo su nombre, ¿cuál? Sandy, eso es. Y luego pues el terremoto este que se dio en el estado, ¿no? En el sur de España, hacer un seguimiento de la época del boom inmobiliario, pues tenéis configuraciones, fijaros las que he puesto ahí así en redondel. A ver, cualquiera, ahora está tapado y no se ve, pero cualquiera se mete ahí sabiendo que estás en zona sísmica. Esto es Málaga, ¿no? Donde hay una tradición de terremotos importante. Tenéis configuraciones como esa, un pilar que acaba en un forjado, ¿eh? Eso está tapado, no se ve ahora, pero son interesantes. Bien, en cualquier caso, seguimos con el gran problema que hemos denunciado estos días ya, que lo moderno es progreso y lo tradicional es atraso, ¿no? Es decir, ¿podríamos concluir acaso que las normas ambientales, las urbanas, las sanitarias, coartan la imaginación? ¿No se demuestra mayor creatividad precisamente cuando se encuentra una solución apropiada en un contexto muy severo? Los contextos están haciéndose cada vez más severos. En mis 25 años trabajando en la Universidad de Navarra he tenido grandes figuras de la arquitectura con las que he trabajado. Y nos vienen a los geólogos como diciendo, sois unos plastas y unos pesados, como esta mosca. Estáis todo el día coartándonos la imaginación y la creatividad. Que si ahora tengo que poner no sé qué, que si tiene que ser simétrico esto, que si tiene que ser simétrico en altura, que si tengo que reforzar no sé cómo. Si es que no nos dejáis hacer nada. Al final tenemos que hacer cajas de cerillas para poder... Bueno, pues es que realmente si tú eres un buen arquitecto, tendrás que poder crear dentro de condiciones muy restrictas y muy severas, porque si no ya veremos lo que puede pasar. ¿Qué pasó con la creatividad? De esto que se quejan esos arquitectos que no les dejamos los geólogos, que les ponemos normas muy estrictas con respecto al terreno. Casa alpina. Una casa alpina está diseñada para los Alpes, por ejemplo, pues tiene unas variables de contexto como un clima frío y seco, techo de gran pendiente, todo cosas de la nieve, lógico. Pues ahí ventana pequeña para que guarde el calor, etc. Esas cosas pues típicas de las casas alpinas, para que si viene el oso no te coma, pues esas cosas, ¿no? Y luego tenemos la casa playera, la casa típica de las playas, por ejemplo, del Caribe. Pues es plana, incluso se mete en el agua, unos pilares, pues eso, muy estrechitos, poco peso, etc. Y muy ventilada. Sus variables de contexto son terreno plano, clima cálido, húmedo, tal. Bueno, imaginaros que ahora las pego un cambio, ¿no? Y meto contexto 1 y contexto 2, y le meto así. Pongo la casa alpina en la playa, que no tiene ningún sentido, imaginaros el plan, o pongo pues, la casa playera en los Alpes. Primero, en cuanto caiga la primera nevada, se me va a hundir. Luego, como venga el oso, entra seguro.
Es decir, que hay que adaptarse al medio. Y eso tienen que entenderlo. Y esos son, el medio, ¿quién te lo explica? Los historiadores. Esos son los que te dicen el medio cultural en el que tú vives y, por supuesto, el medio físico. Finalmente, el sitio manda. ¿Era esto lo que quería expresar el arquitecto? Es decir, el arquitecto al que se le coartaba la creatividad, al final tiene que aguantar estos refuerzos. Tú ahora paseas por muchos de los sitios que han sido recuperados en Lorca y te encuentras estas cosas. ¿Era esto lo que querías expresar? Obviamente no, porque eso es un desastre. No tiene nada que ver con los interiores exactamente igual. Tampoco tienen nada que ver con su creatividad. Edificios reforzados por todos lados. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Juan? Muy bien, vale. Y como veis, bueno, pues tenemos este tipo de interiores urbanos. Bueno, vamos a hablar de sobreponerse. Hablamos del Parque Cultural de las Islas Canarias, que me pareció que está muy bien. Igual uno de los puntos del eje 3, del plan de recuperación, que más se ha obviado. O que menos igual parece como que se ha hecho un poco ahí como para rellenar. Pues para mí es el más importante de todos. Veréis, la cultura como herramienta para sobreponerse y adelantarse a para sobreponerse sobre todo a las catástrofes es fundamental. Por eso sigo reivindicando el papel de las humanidades y de la historia en particular. Ribadelago, no sé si lo conocéis, en 1959 pues había una presa que se hizo mal, a toda prisa, deprisa y corriendo, hubo cientos y pico de muertos porque reventó un día, creo que de Reyes, y se llevó a mucha gente por delante. Era una mal hecha, nadie fue a la cárcel al final, pero bueno, fue un desastre. Eso desapareció, el pueblo de Ribadelago, se hizo el nuevo Ribadelago, Franco lo hizo pues, de una manera, como hacía en aquella época las cosas, daba igual que fuese para Cádiz que para Ribadelago, que es una zona de Zamora frísima, y nadie vivía allí, hoy son casas de veraneo. Bueno, Ribadelago se reinventó, hoy tiene prácticamente los mismos visitantes que pueda tener el Guggenheim en Bilbao, a través de una apuesta que es la interpretación del glaciarismo, una apuesta de carácter geológico en el que bueno, pues, tiene sobre todo turismo interno de Castilla y León. Ellos van allí a conocer el Helios Cousteau, en principio hoy se llama Helios Sanabria, que comparte parque natural con el norte de Portugal. Son unos barcos que funcionan con eólica y solar solo, no hacen ningún ruido, y en este intervalo, en el único glaciar del sur, el único lago glaciar del sur de Europa, te van contando el origen de la zona, ¿no? Ya os digo, un exitazo que nadie se lo esperaba. Y encima, cuando terminas, te dan una sidra al final de la salida. Eso es muy importante. Bueno, la producen. Por ejemplo, Bol Nuevo. Esto está en Murcia, cerca de Mazarrón. Y bueno, ya sabéis que hubo una catástrofe tremenda en la que se taparon incluso las víctimas. Parece ser que unos italianos habían muerto, pero no se supo muy bien el número de víctimas. Al final tampoco se sabe, ¿no? Lo típico, hacer un camping encima de una rambla, ¿no? Es que es lo ideal. Aquí no se escuchó a los geólogos porque había informes. Bueno, pues en las labores de recuperación y tal se encontraron con unas ánforas que pertenecían a salazones de los romanos. Se hizo un museo de salazones. Bueno, es una buena apuesta cultural que dio un nuevo impulso a la zona desde el punto de vista del turismo cultural interior, cercano. Bueno, alguno que venía de fuera, cuando todavía era barato viajar en avión y todo esto. Viescas, yo creo que lo conocéis todos, en 1996, ciento y pico muertos también, en un cono de deyección. Esto es un cono de eyección, creo que no hace falta ser geólogo para darse cuenta del peligro de construir en un cono de eyección. Y se hizo ahí el camping. Aquí aprendimos cosas muy buenas y otras pues, que no fueron tan bien aprendidas, ¿no? A nuestros alumnos les enseñamos cómo hacer mapas y detectar los conos de deyección y, por supuesto, que a nadie se le ocurra construir ahí, porque existía yo le decía, si tienes un cono de deyección, cuando lo cogieron los políticos dijeron, ¡buah, qué cosa más guay! Estamos en un cono de deyección, esto es súper guay, ¿no? Y, sin embargo, vemos que existen pueblos que todavía se mantienen en los conos de deyección de la zona pirenaica. Bueno, pues estos tienen que aprender o tomar ciertas medidas al respecto. Por eso hablo de lecciones aprendidas y no, algunas no tan aprendidas. Pero esto cambió, esta catástrofe cambió las leyes españolas. A partir de aquí nació la Ley del Suelo de 2007, que es una ley muy buena, que tiene un artículo, artículo 15, en el que es obligatorio
el cotejar los mapas de riesgos con cualquier plan urbanístico, oficinas, polígono industrial. Lo que pasa es que eso está metido en los cajones de las autonomías y los ayuntamientos y prácticamente no se hace. TOWS, me imagino que os acordaréis de aquella cadena SER diciendo, por favor, se recomienda a todas las personas que salgan ordenadamente de las casas que salgan y tal. Bueno, se inundó todo el pueblo, hubo bastantes muertos, ahí pone 16, pero luego se encontraron más desaparecidos. Y bueno, pues como veis, tampoco fue nadie a la cárcel, no hubo problema, pero se había hecho una presa en la que no se había contemplado pues, el problema de las danas, que en aquel momento tampoco la meteorología era tan avanzada. ¿Cuál fue su apuesta? Pues la mística. Es decir, ellos hicieron un itinerario allí en las zonas afectadas en las que, bueno, pues haces la ruta de los monasterios. Ella ha cogido, bueno, pues también para lo que es el turismo interno, una reinvención de una zona que ha sido duramente castigada por una catástrofe a de repente ser una referencia de la ruta de los monasterios, ¿no? Es muy interesante la apuesta. Aret está en la Navarra francesa, tuvo un terremoto de escala 5,6 que hizo que fuera zona catastrófica parte de varios municipios franceses. Un día de fiestas, creo que fue el 15 de agosto el 13 de agosto del año 67. Esa noche la gente de San Sebastián durmió fuera de las casas porque estaban asustadísimos, porque el pepinazo fue brutal en San Sebastián. Fijaros hasta dónde llega el impacto, ¿no? Hasta Cantabria prácticamente. Bueno, pues ¿qué hizo Aret? Aret se reinventó, además con el morro que le echan los franceses a todo esto, pues te venden el queso, el vino. Aret, el Valle en Movimiento, hizo un centro de interpretación de la relación entre el hombre y el movimiento de la tierra. Y está muy bien. Yo os recomiendo también, si algún día vais por los Pirineos, que lo veáis. No solamente se va a esquiar. Albolote, Atarfe, Santa Fe tuvieron un terremoto. Solo fue de escala 5, pero hubo varios muertos. Y fue tremendo, ¿no? Hubo una recuperación de una zona bastante pobre, tanto de Albolote, de Santa Fe, en Granada. Franco, por supuesto, estuvo allí inaugurando las nuevas viviendas, etc. Y bueno, se reinventó también pues, retomando el camino mozárabe de Santiago, porque cuando los musulmanes vivían en la parte sur de la península ibérica, existía, a través de la Ruta de la Plata, un camino de Santiago que conectaba en Extremadura, ¿no? Y bueno, pues han recuperado parte del camino mozárabe y además han inventado el primer festival del mundo del humor y la risa. Bueno, pues eso está muy bien. Es decir, que ahí tienes muy bien. Otro ejemplo es la Rioja Baja, que ha sido una zona que ha sido castigada por terremotos importantes. Aquí tenéis el de Turruncún, de 1929, y que bueno, pues, está anunciado en varios monumentos, como la Virgen del Bico, y hoy ha apostado por... tú vas allí y tienes pues, dinosaurios por ahí puestos. Das la vuelta a una esquina en un camino y te encuentras un dinosaurio de ese tamaño, ¿no? Aparte tienes unas termas que se han hecho públicas y luego tienes la parte VIP, por supuesto, para los ricachones que tienen el balneario especial, ¿no? Arredondo, Cantabria, lo mismo, un terremoto en el año 38 en una zona pues, muy castigada, después de Santander, en este caso, que ahora veremos el caso, y bueno, pues se reinventó porque hay más de 9.000 cuevas y patrimonio de la humanidad cobalanas, aunque no está muy bien cuidada, pero fijaros, tenéis aquí, estos son unos 15.000 años antes que Altamira y hay una perspectiva, está una cierva mirando así, si la veis, y eso que nos decían que la perspectiva empieza en el Renacimiento, de eso nada, que hace 24.000 años ya existía. Más ejemplos así rápidos, porque ya voy a ir terminando. Arnao, Salinas, Lambar y Las Minas. Esto es una zona donde vivo yo ahora la mitad del año, en Asturias, pues que se abandonó en el siglo XIX prácticamente porque se acabó el carbón. Aquí empezó la bestia del capitalismo fosilista, en Arnao. Hoy, bueno, pues a través de la figura de Philippe Cousteau, se ha recuperado como un centro de interpretación de la minería, bueno, de cómo viven las gentes y de cara a la mar, la relación de las gentes con la mar, ¿no? Las minas de Almadén, patrimonio de la humanidad, también se recuperó porque se había abandonado, eso estaba hecho un asco. Bueno, también supo reinventarse. El caso de Bilbao es internacional y referencia mundial, ¿no? Bilbao, la transformación fascinante, una ciudad que fue bombardeada, que tuvo unas crisis sociales en la reconversión naval, la droga, el terrorismo, claro, tuvo de todo. Y en el año 83 encima pues vinieron las inundaciones. Hoy es una apuesta por la cultura que tiene pues, hasta grandes barcos que vienen de todos lados para ver la ciudad. Santander, que es la enésima
máxima recuperación de la capital cultural estival, que es Santander, es la Pupas, desde la explosión del Machichaco, en 1800 y pico, hasta el movimiento sísmico de Arredondo que acabamos de ver, el incendio que Franco quiso recuperar dando ejemplo al mundo, pero utilizó las normas más modernas que había en ese momento, que eran las de Mussolini, y entonces, bueno, pues lo que hizo fue una ciudad con un trazado fascista, y pues eso, cuando vais allí a ver a mi familia y tal, pues veréis que hay una ciudad muy pija, y no se sabe muy bien por qué, pero tiene mucho que ver con este nuevo trazado que se le dio, ¿no? Sin embargo, es una referencia cultural que supo reinventarse y no hay verano en que nadie hable de la Universidad Internacional Méndez Pelayo y, por supuesto, de todos los museos que hay en la capital, ¿no? Las comarcas de Daroca y Jiloca, también dadas por un terremoto, pues tienen una apuesta que no se ha desarrollado, pero que les puse en su momento. Hablé con los políticos y con la gente de la cultura del lugar, pues para que le dé un empujoncito, ¿no? Reflexión final. Dice el plan de recuperación, después de haber visto todo esto, que va a ser con una atención a las personas, que va a ser recuperar infraestructuras insulares, lógico, y la reactivación de la economía. Me parece muy bien. La participación ciudadana, a ver si es verdad. A ver si es verdad. Yo espero que después de estas jornadas tengáis más ánimo, aunque ya veo que no ha venido mucha gente, pero es fundamental en la reconstrucción social. Bueno, hay una cuestión que hablaba antes con el presidente de los empresarios, ¿no? La cooperación y la competitividad. Esta palabra, innovación, aumento de la competitividad, yo la borraría ya. Esto estuvo muy bien en las épocas de crecimiento. Vamos a hablar de cooperación. A todos nos gusta la competitividad, que es hermana del I+D+I. Todos queremos innovación, investigación y desarrollo, pero resulta que esto lo hemos confundido con competitividad e innovación. Lo hemos confundido la mayor parte de las veces pues con eso. Pues, ¿cómo hago un producto que casque a los 2 años para que tengan que comprar más? Es decir, esto va un poco en contra de lo que nos proponía Alicia. Un poco, yo creo que todavía se sigue pensando que competitividad es que si una mujer tiene un hijo en 9 meses, que 9 mujeres lo pueden tener en un mes. Entonces es un poco evitar esa mentalidad que existió durante el siglo XX y parte del XXI. Así que tenemos 3 puntos fundamentales muy buenos para empezar a recuperar La Palma. Una infraestructura científica consolidada, de la que yo creo que el Roque de los muchachos es fundamental. Por lo tanto, no vamos a copiar el modelo que se hizo en Azores, del Centro de Interpretación de los Volcanes, pero hay que pensar que hay que sacarle tajada a este tema. No hablo tampoco de lo que dijo la ministra en su momento, de que, qué chachita, igual a verlo, pero hay que pensarlo, hay que repensar, porque aquí hay algo importante. Una cultura del ahorro secular y contemporánea, no solo por la obligación de no contaminar con luz la noche, sino porque bueno, es muy bueno y porque aquí el 90% de la energía es de lo que hay al norte del aeropuerto, es decir, de la central de gasoil. Esto es lo de Capeliños, ellos también se reinventaron con un centro de interpretación bastante exitoso, pero bueno, es una apuesta científica que podría dar mucho de sí. Una cultura del ahorro secular y contemporánea que además trae unas cosas muy buenas para la salud, porque en esta evolución de 300.000 años de nuestros cuerpos está sometido a ritmos noche-día, ritmos invierno-verano, etc. Es decir, que por la mañana, fijaros, la luz blanca de color azulado, y luego tenéis por las noches pues, el que nos acompañó el fuego, es naranja, caliente, cálido. Bien, todo esto repercute en nuestro sistema hormonal a través de la pineal. Es decir, nosotros producimos por las mañanas hormonas para estar activos, endorfinas, y por las noches melatonina, para ir a dormir tranquilos, que regula pues, todo el sistema, sobre todo insulina, etc. De todos los órganos están conectados con la luz a través de los bastoncitos, en los conos y una tercera célula que le manda la información a la glándula pineal para que vaya creando la adrenalina y otras hormonas. ¿Qué pasó en la época de los combustibles fósiles? Pues que por la noche podíamos tener esos fluorescentes espantosos en las cocinas y bueno, los trabajos que ha hecho, por ejemplo, María Ángeles Rol de Lama, y 14 minutos sometido a un fluorescente de los años 70, acababa con la formación de melatonina esa noche y no dormías. El nodo, esa es otra, o a la derecha, una casa más saludable dentro del espectro de colores, y ya los móviles vienen con los filtros para que tengáis luz caliente cuando lo leéis por la noche. Porque el cerebro no sabe lo que le pasa, simplemente tiene una información y si alguien me puede decir qué hora es en ese hospital,
¿Es por la mañana? ¿Es por la noche? ¿4 de la mañana? ¿4 de la tarde? Pues no lo sabemos. Y los chavales que están con dispositivos electrónicos en su cama pueden estar así horas y horas y el cerebro está recibiendo que es de día. ¿Cómo se repercute eso? Primero, a través de un proceso hormonal que acaba afectando a insulina, obesidad y finalmente cáncer. Cánceres de todo tipo, son normalmente de tipo hormonal, ¿no? De mama, testículos, etc. Y ya, para finalizar, ya que ha salido varias veces el tema del agua y la energía, no voy a hablar de cómo se modernizó el regadío español, pero hay un efecto rebote. Si tú haces más óptimo el regadío, consumes más energía, es más, consumes más agua. En el Ministerio teníamos el anuncio de que en los años 90 y principios de los 2000 íbamos a ahorrar hasta un 30% de agua con el regadío, ¿no? Con la modernización del regadío, con el gota a gota, etc. ¿Qué pasó? Pues que como yo gastaba 1000 litros y ahora gasto 500, lo que he dicho, bueno, pues para lo mismo, pues lo que voy a hacer es ampliar mis hectáreas. Y al final se produce el efecto rebote. Todas las cuencas, todas, por ejemplo las del Ebro, Aragón, etc., todas las españolas, sufrieron un efecto rebote cuando se modernizó el regadío español, que fue más óptimo, porque todo el mundo se lanzó a más hectáreas para regadío. Por supuesto, el problema de la energía. Hemos hablado de que las desaladoras es una apuesta fatal. Ya nos dijo el consejero que era temporal, pues bueno, porque tenían que donar agua, pero es importante que la industria de los plátanos venga a escuchar estas cosas y también hay que hablar con ellos, con mucho cariño. En cuanto a energía, pues bueno, hay una apuesta clara en la recuperación sobre energías eólicas y tal, pero fijaros desde dónde entramos. O sea, esto no se pudo prever. Es que estamos hablando de un 90-10, estamos fatal. Es la peor isla esta ahora mismo en relación de la producción de la electricidad. Esto no se podía prever. ¿Hace cuántos años lleva el blog de Antonio Turiel dando caña sobre estas cosas? Es decir, que ya ahora nos ha pillado de golpe porque ha habido un volcán. Bueno, pues a ver si con el volcán espabilamos. Porque tenemos aquí una fuente que es exactamente igual, regalada a coste cero, como los combustibles fósiles, y lo tiene en común con ellos, que es la geotermia. No hay ningún proyecto de geotermia de alta entalpía en toda la isla. Es más, hay muy poquitas en las Islas Canarias. Y de hecho sabemos que allí hay una zona ahora mismo que a medio metro tenemos 700 grados. Fijaros que yo esto lo he llevado. Esto dice, por ejemplo, un estudio que se hizo para Canarias, que La Palma tiene posibilidades altísimas del desarrollo. Pues aprovechémoslo. Si es a coste cero, si solo es meter agua, se calienta y ya pones una turbina y ya tienes electricidad. Más renovable imposible. Hay que hacer una serie de obras y hacerlo dentro de algo pues, realmente sostenible, ¿no? Y bueno, existen ya datos que se puede partir de ellos y hay ciertos proyectos que bueno, pues estaría muy bien llevarlos. Y por ejemplo, entre todos les pagamos un viaje a sus señorías que vayan a Islandia. Se lo pagamos por el bien de todos. Que tomen nota, que vayan con buenos asesores y que vean qué han hecho los islandeses en condiciones volcánicas y cómo han, por supuesto, ahora es el segundo productor de Europa de plátano, después de Canarias. Y bueno, pero sobre todo cómo tienen las centrales geotérmicas para producción energética. Fijaros, yo esto lo he hecho os lo he presentado, esto lo presenté en el Gobierno de Navarra, en el Parlamento, con la nueva ley de transición energética. Bueno, cuando tienes viento, pues mucho de ello o se vierte a la red o se tira. Bueno, pues lo que haces es meterlo en unos hilos que tienes, en este caso basalto navarro, es fósil, es decir, es de erupciones volcánicas de hace millones de años, pero todos sabemos que eso llega a 1000, como lo sabíamos todos, y a 700, lo puedes tener allí. Lo que pasa es que en este caso, por ejemplo, este modelo, los hay de otra manera. Si para el viento, y tienes una semana sin viento, por lo que sea, pues tienes ahí la roca caliente y la roca fría, con lo cual puedes hacer un puente térmico y además una turbina, con lo cual tienes una semana de electricidad para esa pequeña comunidad. Esto se puede dimensionar de muchas maneras. Acabaremos viendo muchas de estas por toda la geografía. Lo que pasa es que tanto los energético-tenientes como los aguatenientes, que aquí hay muchos, pocos, pero tienen mucho, pues están un poquito en contra de esto, que sí que es progreso. Pero que esto ya se utilizaba, por ejemplo, para hacer los kaikus, el requesón y tal, al echar la roca caliente en la leche. Es decir, que no, es una industria que fue rudimentaria en su momento y se utilizó para muchas cosas, calentar las camas, en fin, 1000 cosas, ¿no? Bien, ya estoy terminando.
Los científicos sociales raramente se adelantan y atreven a avanzar pautas generales y tal, flexibles y tal. Porque la apuesta por la ciencia y la cultura todavía se ven como algo difuso, que no trae a corto plazo, no trae beneficios económicos, por supuesto, pero realmente son el futuro. Es decir, hay que apostar por la ciencia, la cultura, la historia y meter en estos equipos que la gente mira qué hacían antiguamente nuestros antepasados, para dar una vuelta de rosca con el conocimiento tecnológico que tenemos ahora. Y finalmente, la cultura aún se percibe como un adorno de la sociedad, aunque ha demostrado, como habéis visto en unos ejemplos muy rápidos, ¿no?, ser la mejor de las herramientas para adelantarse y sobreponerse a todo tipo de catástrofes naturales, sociales, políticas e incluso personales. Y sin más, muchísimas gracias por vuestra atención y en esa dirección antonioarechavala.blogspot.com podéis encontrar más cosas de esto. Damos paso a un pequeño turno de preguntas y lo que podemos hacer también es dejar luego que Carlos intervenga rápidamente y luego subimos todos los que hemos participado en estas jornadas. Alicia, incluso si quiere, se puede quedar cerca también. Y así nos podéis hacer unas preguntas a todos los que hemos estado participando e incluso podemos entablar un pequeño debate. O sea que si queréis hacer preguntas a Antonio, este es el momento, pero si no, pues luego podéis seguir después de Carlos. Yo, por menciones. Por menciones. Referente a la competitividad, yo no considero la competitividad mala, en el sentido de que la competitividad siempre existe, otra cosa es cómo se ve. Las Olimpiadas existen y la competitividad entre deportes existe. Otra cosa es la competitividad, como la estamos nosotros intentando ver desde aquí de La Palma, en el sentido, por lo menos desde el punto de vista empresarial, la competitividad en el sentido de tener algo diferencial con el resto de las ofertas que existan. Me parece muy bien lo de la cultura, y en ese camino estamos creando centros de visitantes, tanto el de los volcanes, que ya existe también, como el de los Roques de los Muchachos, pero esos son puntos diferenciales, eso es mejorar nuestra competitividad en el resto de las Islas Canarias, y eso no significa que vayamos a explotar ni a reventar el resto de las ofertas de las islas. Entonces tenemos que ver la diferencia entre la competitividad agresiva capitalista y lo que es la competitividad desde un punto de vista, vamos a intentar mejorar nuestra oferta para que por lo menos puedan venir más gente aquí o podamos vivir mejor en otro lado. Eso es una reflexión. Después también del proyecto de geotermia que lo has estado comentando, y ahí también hay empresarios que quieren, en estos momentos hay empresarios y hay proyectos que se quieren invertir en geotermia aquí en La Palma, pero no de ahora por el volcán, sino de antes. Pero también es verdad que se están frenando muchísimo con las administraciones públicas. Las administraciones públicas van muy lento y eso también es un punto de vista que tenemos nosotros que mejorar en el sentido de agilizar esa velocidad de las administraciones públicas. No es normal que para un proyecto de geotermia estén dando unos plazos de 8, 10 años para poder desarrollarlo y empezar a hacer realmente unas pruebas aquí en lo que es la isla de La Palma, cuando realmente no creo que se tome tanto tiempo. Así que yo, por mi parte, nada más. No han sido preguntas, sino han sido comentarios. Te comento que de lo primero que has dicho, pues totalmente de acuerdo. Vale, sí. Una cosa es una diferenciación con respecto, pues claro, si aquí en Lanzarote no hay volcanes, quiere decir activos ahora mismo, bueno, pues aquí sí lo hay, ¿no? Es una diferencia. Eso no tiene que verse como competitividad, sino como complementos, ¿no? Es decir, que no es una cuestión de ser mejores, peores en un aspecto determinado que los de Lanzarote o que los de Fuerteventura. No. Lo que yo te comento de competitividad es esa crítica con saña que le hago a un sistema capitalista que en su momento pues, llevó a apuestas de esclavitud. Es decir, de que si es posible echar mano de manos de obra extranjera a niveles de esclavitud, es reventar
el mercado, ¿no? A base de bajos precios y poca calidad, ¿no? No creo que ni las administraciones públicas, ni los empresarios, ni los trabajadores... Que ya sé, que sí, que yo te entiendo. Hombre, tú eres presidente de la Confederación de Empresarios, así que tú sabes perfectamente que lo estoy diciendo porque, en cierto modo, quiero reivindicar también un cambio de mentalidad dentro de los parámetros de lo que se llama competitividad, que ha traído muchos problemas. Porque en una época de crecimiento económico tiene un papel importante que pueda incluso abrir muchas opciones, los llamados nichos de mercado, la emprendeduría, todas estas cuestiones, ¿no? Pero en un momento innegociable de decrecimiento, pues la competitividad significa que alguien pueda salir airoso a costa de mandar a tomar por saco a muchos. Sí, es... Bueno... Y la siguiente pregunta es que no me acuerdo cuál era. Lo de la geotermia. Sí, así. Mira, el entramado jurídico ya peninsular, por ejemplo, con respecto al agua, en el que la geotermia tiene una buena parte, es complejísimo. Hay derechos históricos, hay muchos problemas. Bueno, aquí pasa igual con el agua también. Hay un entramado jurídico terrible, hay además una cosa local que es, tal y como lo han llevado las familias. Y todo esto hay que aplicarlo luego a la geotermia, que va detrás, va de cola de ello, ¿no? Entonces, claro, es verdad que hay que agilizar todo esto. Pero no olvidemos que desde el año 2010, que es una nueva experiencia para la vida en el planeta, un Ecuador que pasamos donde más de la mitad de la población empezamos a vivir en ciudades, pasa una cosa también. En el 2010, de la mano de ZP, de Zapatero, se lleva a las Naciones Unidas, a través de la ministra Cristina Narbona, con Alemania y con Inglaterra, con una serie de problemas que hubo con otros países, pero se lleva y se aprueba que el agua es un derecho humano. Es decir, el agua está por encima de todos los intereses económicos. El agua es derecho humano. Es decir, por ejemplo, aquí tuvo mucho que ver Perico Arrojo, que es uno de los fundadores de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Yo pertenezco a esa organización. No estoy dentro de la organización, trabajo con ellos, he hecho muchos trabajos para ellos. De hecho, me dieron un premio en 2017 por lo de Yesa y tal. Pero lo que quiero decir, que el ciudadano que ahora mismo no sepa que el derecho al agua está por encima de cualquier interés de cualquier sector, sea plátano, sea geotermia, sea el que sea, pues es que no está informado. Y aparte que no está informado deliberadamente. O sea, es bueno que no se sepa que es un derecho humano. Es que el derecho humano está por encima de todas las leyes. ¿Entiendes? O sea, es muy poco recorrido. Son 12 años, de 2010 a 2012. Por lo tanto, yo creo que hay que reivindicar a través del agua pues muchos derechos que están en manos de gente que tiene intereses que no son los generales, y de ahí se va a derivar a la geotermia, porque el agua forma parte de todo el desarrollo geotérmico. Por eso hay que repensar, hablar con los historiadores, hablar con técnicos y sobre todo que sus señorías se arropen de gente honrada. Es decir, de científicos que no les donen la píldora. Yo sabía que cuando iba a venir aquí, pues sí, iba a pasar esto que tú has comentado. Hay muchas empresas que están revoloteando, voy a decir como buitres, pero me van a matar, porque yo me hago muchos amigos, no te preocupes. En el País Vasco y en Navarra tengo muchos amigos también en Iberdrola y en HC, etc. En Agas, etc. Bueno, pero es así, es decir, tenemos que participar como ciudadanos porque es que no nos queda otra. Es una cuestión de supervivencia. Lo estamos viendo. Fíjate, estamos delante, en ciernes, de una catástrofe alimentaria mundial. Y seguimos pensando en cómo hacer microchips, cómo vamos a meterle no sé qué al coche eléctrico. Pero es que tenemos que comer. No sé, yo creo si no os quedó claro el primer día con Antonio Turiel el problemón que tenemos encima, pues vamos mal, ¿no? Pero yo creo que irían por ahí las cosas. O sea, hay que... no sé, de repensar todo ese entramado jurídico y agilizar todos estos procesos que tienen que ver con el agua, al fin y al cabo, la geotermia, ¿no? Es que la administración, ya lo decía ayer Ferran, ¿no? Que, bueno, pues muchas veces es un freno para muchas cosas, ¿no? No están en este mundo, entonces hay que saltársela.
Yo lo siento mucho, pero si queremos sobrevivir hay que saltársela. Muchas gracias, Antonio. Dos preguntas. ¿Cuántos años, si se puede suponer, cuántos años de calor suficiente nos quedan con estas coladas o siglos? Y en una isla en la cual dependemos de fuera, en más del 80% de la energía fósil, contaminante, cara, etcétera, que además cada vez se va a restringir más, tenemos posibilidades de meter solar, de meter eólica un poquito, mareomotriz, tantas cosas, pero parece tan sencillo hacerlo de esta manera, aprovechar el calor de la lava, como tú dices, y con unas turbinas. ¿No sería lógico el camino este de acelerar cualquier proposición, no darle plazos de 8 años, sino incentivar a que se hicieran estas cosas para no depender? Porque es que en 2 días puede ser que no tengamos agua en las casas de La Palma. Entonces, digo agua, digo un quirófano encendido. Entonces, ¿por qué no calan estas medidas más para que se favorezca todo este tipo de actuaciones, teniendo una energía gratis que nos acaba de brindar este daño que nos acaba de hacer el volcán? Bueno, a ver, yo te puedo decir, depende de la zona, la profundidad. Hay zonas de 90 metros de profundidad y zonas de 3 metros de profundidad. Por supuesto, no van a estar funcionando al mismo tiempo. Pero no se trata de eso, de aprovechar la nueva colada. Se trata de que hay un potencial. Es decir, hacer una exploración que no se ha hecho, que ha sido muy somera, muy general, ¿no? ¿Pero por qué no se ha hecho? Pues porque estaba tirado el gasoil, macho. O sea, al final, bueno, pues como era tan barato, ¿para qué vamos a investigar? Entonces, bueno, pues lo has dejado hasta última hora. Pero hacer, ¿qué se va a hacer? Sí o sí, nos guste o no, por las buenas o por las malas. Acompañado de una gran reducción de consumo de la energía. Yo cuando llego todos los días al hotel y meto la tarjeta esa, se me ilumina todo. Yo, pero todas las noches apago tiene 2 camas, yo estoy en una. Bueno, pues tiene la mesilla, la de leer, las 2 encendidas. La de arriba encendida, la mía, la de la mesilla y la de leer, las 2 encendidas. La del baño, la del espejo y tal. Se enciende todo de golpe. Y todos los días apago todas las luces, pues yo solo necesito una, si acaso, cuando por la mañana abro la luz solar. De hecho, estoy utilizando una toalla chiquitina, así porque las otras ni las toco. Y cuando eso he echado al punto verde una vez la de los pies, que la tengo ya toda trallada. Pero quiero decirte que es que la mentalidad del ahorro tiene que ser esa. Bastante culpa ya tengo que he venido en avión ya. O sea, quiero decirte que estoy predicando con una disminución del consumo energético y me he venido en avión. Podría haber venido como Greta Thunberg en un velero, haber salido hace un mes, a ver si hubiese pasado bomba viendo cetáceos. Pero bueno, todos tenemos esas contradicciones. Esto sale a relucir en casa, con los amigos y con todos, ¿no? Una gran reducción, impepinable. Eso va a pasar, sí o sí, nos guste o no, por las buenas o por las malas, pero va a pasar. Entonces, bueno, pues prepararnos y tener una educación. Por ejemplo, yo le diría al señor del hotel que por qué se me encienden todas las luces cada vez que llego al hotel con el problema energético que tenemos, sabiendo que estás quemando combustibles fósiles, como se llama al norte del aeropuerto. Los guinchos, eso es, en la central de los guinchos. A ver, hay que apostar por la geotermia, que es lo que hay aquí. Pero antes hay que saber cuáles son los lugares idóneos, qué tipo la de alta entalpía, ya has visto, el trabajo preliminar del gobierno de las Canarias dice que esto es muy alta, son Tenerife y La Palma, las más altas. Oye, aprovechen, pero es que no hay ninguna. Es que estamos hablando de que no hay ninguna. Por un par de ellas, chicos, yo qué sé. Por eso les digo que fletamos entre todos un avión y les mandamos a Islandia para que vean cómo lo hacen. Y luego que vengan ya fusilados, como hacían los chinos en su momento, y que, bueno, pues que lo tengan. Bueno, hala, venga, Carlos.